En este video dibujaré al Rayo McQueen de Cars en 5 estilos diferentes de caricaturas y videojuegos, por lo que te recomiendo quedarte hasta el final para verlos todos. El primer estilo del video es el de Thomas y sus amigos, trenes a todo vapor. Esta es una nueva versión de la clásica serie de Thomas y sus amigos, con un apartado visual más estilizado y en animación 2D. En esta caricatura los personajes no tienen un delineado negro constante, y casi todos sus elementos son bloques de color sólido. Algunas líneas son utilizadas para definir elementos específicos y diferenciar zonas como esquinas, pero mayormente se utilizan distintos tonos de un mismo color para separar las paredes de los vehículos y crear una ilusión de 3 dimensiones. El estilo de Thomas y sus amigos fue sugerido en los comentarios por Christy Mar. Si tú quieres ver algún personaje o estilo específico dibujado en los próximos videos, no olvides mencionarlo abajo en los comentarios. Ya que en esta caricatura los personajes principales son trenes, busqué referencia de cómo son los autos en este universo, y descubrí que son muy similares a los autos regulares, pero con un rostro gris bastante amigable, parecido al de las locomotoras. Agregué los logos de Rostis, el patrocinador oficial del Rayo McQueen, y también algunos stickers para completar el diseño. ¿Quién ganaría en una carrera? ¿El poderoso Rayo McQueen o Thomas la locomotora? Agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El segundo estilo que escogí fue uno de los más sugeridos por los suscriptores para este video, pues se trata de los autos locos de Hanna-Barbera, una caricatura de carreras donde el Rayo McQueen encajará muy bien, y que fue sugerida primero por John. Los autos de esta serie tienen características muy exageradas e irreales, así que traté de hacer esta versión de McQueen con acabados más redondeados y caricaturescos que le dieran ese estilo clásico de animación. Me basé principalmente en el auto de Penélope Glamour, el cual al frente tiene lo que parece ser un rostro, con ojos y labios. Recuerda que si te gustaría ver más videos como este, debes suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, y si lo haces en los próximos 5 segundos, el Rayo McQueen competirá en una carrera contigo en el desierto. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Como casi todas las caricaturas de Hanna-Barbera tenían un estilo muy similar, decidí también tomar inspiración de Boogie, el protagonista de su propia caricatura, el cual también era un auto con vida y rostro. Tanto los ojos de Boogie como los del auto de Penélope se encontraban en los faros, así que este McQueen los tendrá iguales, y no en su parabrisas como el original. Como saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El siguiente estilo es el del videojuego Angry Birds, el cual escogí ya que no es necesario que un personaje tenga manos, pies o ninguna extremidad para adaptarlo a este estilo, y fue sugerido por el Papusebas 3031. Para darle un poco más de similitud con los pájaros de este juego, le agregué plumas en su cabeza y otras en su cola que se asemejan a la forma de su alerón trasero. Como esta versión de McQueen será una de las aves que se utilizan para atacar en este juego, necesitaba un propio pico de pájaro, en el cual colocaré la clásica sonrisa confiada de este personaje. Obviamente necesitaba unas cejas enojadas para ser un verdadero Angry Bird, y detrás de sus ojos colocaré una zona de color blanco que simule el parabrisas que normalmente es los ojos de McQueen. Agregué un sombreado uniforme en el cuerpo, lo cual le da una apariencia más terminada al diseño. Sentía que este pájaro tenía muy poco del Rayo original, así que quise agregarle llantas simplificadas y el clásico número 95 en un rayo. ¿Cuál creen que sería la habilidad especial del pájaro McQueen? Yo creo que sacaría su lengua para llegar más lejos. Y como ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo.
Y ahora, una pausa para aprender. Arrogante. Persona que se cree mejor o superior a los demás y actúa de forma grosera, insolente y engreída. Ejemplo, su actitud arrogante provocó que ya nadie quisiera pedirle ayuda. Conocí a una persona famosa, pero se comportó muy arrogante conmigo. Aprovecho este momento para mostrar en pantalla a los ganadores que comentaron la palabra del video pasado. Si quieres aparecer en el próximo video de dibujos, deja un comentario que incluya la palabra arrogante y seleccionaré a varias personas dándole prioridad a los comentarios más creativos. El siguiente estilo es el de Transformers, otra franquicia llena de automóviles y vehículos, sugerida por Ramón Rodrigo. Para este estilo me basé en las caricaturas ochenteras de Transformers, pues me parece que tienen un encanto particular en su diseño de personajes. La apariencia robótica de estas primeras versiones de los Transformers viene de su diseño tosco, con brazos como bloques y cuerpos rígidos. Quise que tuviera ruedas por debajo de sus pies como patines, para que este robot siguiera siendo un personaje veloz como el Rayo McQueen. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. Muchos de los Transformers originales tienen rostros similares, con un acabado liso y ojos y boca bastante sencillos, pero que aportan una apariencia humana. Antes de darle color, realicé algunas correcciones al dibujo. Al momento de darle color, utilicé tonos sólidos, como los que tenía la caricatura clásica. Aún así, se utilizan distintos tonos de un mismo color para crear sombras entre las caras de un mismo elemento, lo que le da más profundidad al personaje. Y agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El siguiente estilo es el de Disney Chibiverse, una caricatura crossover de todos los personajes de Disney Channel, sugerida por José Zambrana. En esta serie, todos los personajes que aparecen tienen una apariencia adorable y chibi, con cuerpos pequeños, cabezas grandes y ojos llamativos, que le dan un look completamente nuevo a todos estos queridos personajes. Curiosamente, este estilo de dibujo es el estilo número 200 que recreo en mis videos, y me parece bastante adecuado que se trate de una caricatura que reúne a tantos personajes famosos de distintas franquicias, y los adapta a un estilo nuevo. Esta versión del Rayo McQueen será muy parecida a la original, pero con un cuerpo más compacto, una sonrisa simplificada, ojos grandes y adorables y un pequeño rubor en su rostro, lo cual en conjunto crea el estilo chibi. Los ojos de los personajes del Chibiverse normalmente son negros, pero algunos pocos, como los de Descendientes, tienen color en ellos, y preferí que esta versión del Rayo tuviera sus clásicos ojos azules. Ojalá metieran a los personajes de todas las películas de Disney y Pixar en el Chibiverse, incluso a los de Marvel y Star Wars. Y ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y eso fue todo por el video de hoy. ¿Cuál de los estilos del video fue su favorito? Le mando un saludo especial a los miembros del canal que apoyan de forma extraordinaria a mis videos. En pantalla están apareciendo los fanarts de esta semana y le mando un saludo a El Optimista Prime, Antonio Meléndez, Guillermo Gustavo Moll y Kisa Natsuki por haberlos realizado. Recuerda que puedes mandarme tus dibujos al correo que te dejo abajo en la descripción y no olvides ver el video de Optimus Prime en estilos diferentes si no lo has hecho. Estoy seguro de que te gustará. Muchas gracias por ver el video. Yo fui Insomniac. ¡Hasta pronto! Adiós. Hasta la siguiente.